Amén. Hoy vamos a ver a un solo versículo, a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar un estudio de Génesis, capítulos del 1 al 11, y realmente el libro de Génesis fácilmente se divide en dos. En Génesis del 1 al 11 tenemos lo que podríamos llamar historia universal, y luego a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, el libro de Génesis comienza a narrar la historia del pueblo de Israel, comenzando con Abraham en capítulo 12. Entonces nosotros en este estudio solo vamos a estar viendo los primeros 11 capítulos, del 1 al 11. Y como mencioné, hoy solo estamos viendo un versículo, pero les prometo que después de esta semana vamos a comenzar a cubrir más. Entonces no vamos a demorar años en estos 11 capítulos. Bueno, hoy vamos a cubrir bastante material y vamos a ver algunas ideas preliminares. Sin embargo, espero que veamos cosas que les edifican y que les llevan a adorar a Dios. Y creo que podríamos resumir la idea clave de lo que vamos a ver hoy de esta manera. Creo que podríamos decir que Dios, el Creador, es glorioso y es digno de adoración, y que la realidad del Dios creador también implica que la vida tiene significado y establece el fundamento de la moralidad. Entonces vamos a ver que el Dios que existe, que es creador, es glorioso y es digno de adoración, y que la realidad de este Dios creador implica que nuestras vidas tienen significado y también establece el fundamento de la moralidad. Y hoy vamos a ver dos cosas principales. Vamos a ver el Dios de la Biblia, y luego muy específicamente que este Dios de la Biblia es Dios el Creador. Entonces el Dios de la Biblia y luego Dios el Creador. Pero antes de esto, como estamos comenzando una serie, quiero mencionarles algunas ideas preliminares como un prefacio a nuestro estudio de Génesis 1 a 11. Y quiero comenzar con una pregunta. La pregunta sería: ¿por qué estudiar Génesis de 1 a 11? Y por un lado, la respuesta sería que estos capítulos proveen un fundamento para poder entender el resto de la Biblia y también el Evangelio. En estos capítulos vamos a ver cuatro eventos importantes. Vamos a ver la historia de la creación, de la caída del hombre en el pecado, del diluvio y de Babel, de la torre de Babel. Y como digo, estos eventos nos proveen un fundamento para entender el resto de la Escritura, porque nos revelan el propósito de Dios en crear al mundo. Nos revelan el propósito de la vida humana. Nos revelan cuál es el problema con el mundo y nos dan un vistazo del futuro del mundo. También quiero decir algo acerca del autor de Génesis de 1 a 11. Hay muchos debates entre teólogos sobre este punto, y varios teólogos sugieren que Moisés no fue el autor del Pentateuco. Y obviamente Moisés no escribió Deuteronomio 34, que cuenta la historia de la muerte de Moisés. Entonces, aún teólogos que afirman que Moisés escribió la mayoría del Pentateuco no niegan que hayan habido un redactor o unos redactores que dieron los últimos toques al Pentateuco escrito tal como lo tenemos hoy. Sin embargo, yo creo que las afirmaciones de Jesús nos llevarían a afirmar que Moisés haya sido la fuente detrás de la mayoría del Pentateuco. ¿Por qué? Bueno, Jesús atribuye el Pentateuco a Moisés en lugares como Mateo 8:4, Mateo 19:8, Marcos 1:44, Marcos 7:10, Marcos 10:3 y 4, Marcos 12:26.
Entonces Jesús lo atribuye a Moisés y yo creo que este es un buen argumento para considerar que Moisés haya sido la fuente de la mayoría de la información en el Pentateuco. Ahora, si decimos que Moisés es el autor de la mayoría de esta información en el Pentateuco, esto nos lleva a otras preguntas. Si Moisés está escribiendo cientos de años después de los eventos narrados, ¿cómo? Es decir, ¿cómo tuvo la información? Y primero, hubiera recibido una parte de la información de una tradición oral. Las historias que él escribe fueron pasadas de generación en generación de manera verbal, comenzando con las personas que vivieron las experiencias. Una segunda respuesta sería que Moisés pudo haber recibido parte de la información por medio de la revelación especial. Dios pudo haberle revelado las cosas que pasaron. Pero si esta información fue pasada de generación en generación de manera verbal, esto nos presenta otra pregunta. Podemos confiar que esta información es fidedigna. Y aquí realmente estamos topando con un asunto fundamental y una afirmación central de nuestra fe. La verdadera pregunta sería, ¿es Dios capaz de revelarse? Al ser así, es capaz de asegurar que su revelación es preservada. Es capaz de asegurar que su revelación es escrita correctamente y precisamente. Y como cristianos respondemos a todas estas preguntas que sí. Ahora, dado quién es el Dios de la Biblia, no es difícil de creer que Él es capaz de revelar a sí mismo. No es difícil de creer que Él aseguró que su revelación fue escrita con precisión. Y tampoco es difícil de creer que Él aseguró que su revelación fue transmitida y preservada sin ser corrompida. En otras palabras, nuestro punto de partida como cristianos es la creencia que el Dios de la Biblia quiso revelar a sí mismo, quiso dar de conocer a sí mismo y que Él fue completamente capaz de hacerlo. No solo quiso hacerlo, sino que pudo hacerlo. Entonces, nuestra afirmación básica, nuestro punto de partida, es que Dios existe y que se ha revelado y que nos ha dado una revelación fidedigna, que de verdad nos dice la verdad acerca de Él. Ahora quiero decir algo acerca del lugar de Génesis de 1 a 11 en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Debemos tomar en cuenta que aunque Moisés nos está contando acerca de eventos al principio del mundo, al principio de la historia, que él está escribiendo cientos de años después. Y especialmente debemos notar que Moisés está escribiendo después que Jehová había revelado su nombre a su pueblo. Y después que Jehová había entrado en un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, a la luz de estas cosas, un teólogo, cuyo comentario yo leí, sugiere un par de cosas que Moisés quiso mostrar al escribir acerca de la creación. Primero, quiso mostrar que el Dios de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que el Dios de Sinaí, el Dios que había entrado en un pacto con el pueblo de Israel, era el mismo Dios que había creado al mundo y a todas las cosas. Y segundo, Moisés quiso mostrar que los pactos de Dios con los patriarcas y con Israel servían para cumplir el propósito de Dios en la creación que Él había establecido al principio. Entonces Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda que el Dios que ellos conocen como Jehová, que el Dios que les salvó de Egipto, que el Dios que les dio la ley, también era el creador de todo. Entonces los pactos de Dios con su pueblo, los pactos de Dios con ellos, con la audiencia original de lo que Moisés escribe,
no eran fines en sí mismos, sino que eran parte del gran plan de Dios para todo, de su plan para llenar al mundo con el conocimiento de sí mismo, con su plan de ver a toda la creación, honrarle y glorificarle. Y en las palabras de Pablo en Efesios 4:10, con su plan de ver a Cristo llenar a todas las cosas. Entonces, estos son algunos asuntos preliminares que debemos tener en cuenta en esta serie al estudiar a Génesis capítulos del 1 al 11. Ahora quiero considerar a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y a la luz de este versículo, quiero señalar 3 cosas acerca del Dios de la Biblia, cómo Él es. Y luego 4 cosas acerca del Dios creador, a la luz de algo que Dios ha hecho, que ha creado. Y debo notar aquí que yo estoy siguiendo muy de cerca el bosquejo de James Montgomery Boyce en su comentario. Entonces, esto me ha influenciado bastante en lo que voy a compartir. Bueno, entonces vamos a comenzar considerando al Dios de la Biblia. Y es obvio que Dios es el tema de la primera línea de la Biblia. De hecho, Él es el tema de toda la Biblia. Finalmente, podríamos decir que la Biblia se trata de Dios. Se trata de cómo es, se trata de lo que ha hecho y se trata de su propósito para todo lo que ha creado, para todo lo que existe. El teólogo Derek Kidner nota en su comentario algo que yo nunca había visto. En los primeros 35 versículos del libro de Génesis menciona a Dios 35 veces. No es una vez cada versículo. Algunos versículos no lo mencionan, otros versículos le mencionan más de una vez, pero en los primeros 35 versículos menciona a Dios 35 veces. Entonces es el primer capítulo de la Biblia. Es obvio que Dios es el tema del libro. Y en nuestro versículo, y en el capítulo 1, comienza mencionando a Dios y le llama, usa la palabra hebrea Elohim, que es una palabra general para Dios. Pero luego a partir de Génesis 2:4, Dios es identificado como Yahvé. Y acuérdense que Moisés está escribiendo años después y que él y sus lectores ya conocen a Dios, a Elohim, como Yahvé. Quiero detenerme aquí un momento para hacerte una pregunta, para que evalúes a tu vida a la luz de lo que estamos viendo. Si la vida se trata de Dios, si el propósito de todo lo que existe es de concentrarnos en Dios, es de enfocarnos en Dios, si la vida debe ser Dios céntrico, te pregunto, ¿cómo es en tu vida? ¿Tú estás viviendo una vida Dios céntrica? ¿El enfoque de tu vida es Dios? ¿Dios es lo más importante en tu vida? A la luz de lo que estamos viendo, debe ser así. El mundo, la creación, todo lo que existe, existe por medio de Dios y para Dios. Dios es el enfoque de la Biblia y Dios debe ser el enfoque de tu vida. Bueno, ahora quiero notar 3 cosas que vemos acerca de Dios, aún en Génesis 1:1, y Boyce también nota estas 3 cosas. Primero, algo que podemos notar en Génesis 1:1 es que Dios es autoexistente. Esto quiere decir que Dios no depende de nadie ni de nada para su existencia. Dios no fue creado, Dios no tiene origen, Dios simplemente es. Y esto no es cierto de nadie más. Todos los demás tienen origen. Y de hecho, si sigues el hilo, eventualmente descubres que todo debe su existencia a Dios. Digo si sigues el hilo porque algunas cosas
aparentemente o inicialmente no te das cuenta que fueron creados por Dios o que deben su existencia a Dios. Estoy viendo ahora mi computadora. Alguien podría decir, no, pero mi computadora no fue creada por Dios, fue fabricada probablemente en una fábrica en China. Pero bueno, ¿de dónde vinieron estos materiales? Vinieron de este mundo que Dios ha creado. ¿Y de dónde vinieron las ideas para poder crear a una computadora? De la mente de un ser humano que ha sido creado por Dios en su imagen, con las facultades o las capacidades para poder crear a cosas tecnológicas como computadoras. Entonces, finalmente, podríamos decir que toda persona y toda cosa debe su existencia a Dios, pero Dios no es así. Dios no tiene origen. Dios no depende de nadie para su existencia. Entonces, fíjense que al principio de la Biblia, Dios simplemente es. La Biblia no comienza diciéndonos cómo Dios llega a existir, porque no tiene principio. Siempre ha existido. En el principio, aún antes que existían otras cosas, Dios ya era. Y Boyce aquí nota una implicación de la autoexistencia de Dios. Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Él no depende de nadie para su existencia, entonces es completamente libre para hacer lo que quiere hacer. No es así con nosotros. Nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios porque debemos a nuestra existencia a Él, pero Él no debe su existencia a nadie. Entonces Él es libre, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiere. Felizmente, la Biblia enseña que Dios es bueno, porque de hecho sería aterrador pensar que hubiera un Dios soberano y libre que no era bueno. Entonces Dios es libre, pero felizmente también es bueno. Bueno, luego el Dios de la Biblia, entonces Él es autoexistente, luego Él es autosuficiente. Esto es relacionado al hecho de que Dios es autoexistente. Dios no solo no debe su existencia a nadie más, tampoco necesita otra persona u otra cosa para continuar. Boyce señala que esto no es cierto de nadie más y de nada más. Nosotros necesitamos varias cosas para continuar. Si nosotros pasáramos unos minutos sin oxígeno, moriríamos. Nosotros necesitamos comida, nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos descansar, necesitamos luz, necesitamos calor. Si el mundo fuera un poco más lejos del sol, moriríamos por ser congelados. Entonces necesitamos un montón de cosas para poder seguir con la vida, pero Dios no necesita nada. Otros lugares en la Biblia donde vemos esto son Hechos 17:25, donde dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita nada. Luego tenemos a Job 41:11, donde Dios mismo dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Luego Salmo 50, versículo 12, donde Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo pertenece a Dios. Dios no necesita nada de nadie. Bueno, Boyce elabora aquí acerca de cosas que Dios no necesita. ¿Y por qué elabora en este punto? Porque estas son cosas que personas han sugerido que Dios necesita. Pero la Biblia aclara que no es así, que Dios no haya creado porque necesitaba algo. Dios no necesita gloria. Dios es glorioso en sí mismo. Y por medio de Cristo nosotros podemos darle gloria. Pero al hacerlo, simplemente estamos reconociendo la gloria de Dios. Estamos reconociendo su gloria, que Él es glorioso, pero no estamos contribuyendo a su gloria. Luego Dios tampoco haya creado porque necesitaba amor. Entendemos que dentro de la Trinidad, que Dios ha experimentado desde la eternidad, un amor que le satisface. Nosotros somos creados para amar a Dios y por medio de Cristo podemos amar a Dios.
Dios. Pero esto es nuestro privilegio y no es dar a Dios algo que Él necesita. Luego, Dios tampoco necesita compañerismo. Otra vez, entendemos que en la Trinidad, que Dios ha experimentado un compañerismo íntimo por toda la eternidad. Otra vez, por medio de Cristo es nuestro privilegio estar en relación con Dios, experimentar compañerismo con Dios. Pero esto no suple una necesidad en Dios. Dios no lo necesita. Dios tampoco necesita adoración. La Biblia no sugiere en ningún lugar que Dios necesita ser adorado. Aunque no hay otra respuesta apropiada a Dios, debemos a Dios adoración, pero Él no lo necesita. Más bien es nuestro privilegio adorar a Dios por medio de Cristo. Dios nos ha creado y nos ha redimido para adorar. Y nuestra adoración agrada a Dios, pero Dios no necesita nuestra adoración. Y finalmente, Dios no necesita ayuda. Algunos han sugerido que Dios tenía grandes planes y propósitos, pero necesitaba ayuda para cumplir estos propósitos. Otra vez, debemos notar que Dios nos da el privilegio de ser parte del cumplimiento de sus promesas. Nos da el privilegio de ser parte de su plan, de llenar al mundo con el conocimiento de Él, de avanzar al reino de Dios. Pero es así porque Dios en su gracia nos ha invitado a participar en sus planes. Si Dios hubiera querido, pudo haber cumplido sus planes sin nuestra participación. Pero en su gracia, Él escoge obrar por medio de nosotros. Entonces Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Dios también es eterno. En Génesis 1:1 solo vemos una pista de lo que se ve luego con más claridad en otras partes de la Biblia. Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Y esto es relacionado con su autoexistencia. Vemos esta pista en Génesis 1:1 en que en el principio Dios ya era. Dios ya existía cuando todo comenzó. El hecho que Dios es eterno es afirmado más claramente en textos como Génesis 21:33, donde Dios es llamado el Dios eterno. O en el Salmo 90, versículo 2, donde Moisés dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O en Apocalipsis 21:6, donde describe a Dios como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Entonces, otra vez quiero detenerme aquí para una aplicación. ¿Cómo debemos responder a un Dios que es autoexistente, que es autosuficiente, que es eterno? Bueno, debemos responder con adoración. Espero que veas que el ser que estamos contemplando aquí, que este Dios de la Biblia, que este Dios que luego vamos a ver que es nuestro creador, es incomparable. No hay nadie como Él. Nadie más ni siquiera está en la misma categoría de Él. Él es incomparable y es infinitamente entonces digno de adoración. Entonces espero que al contemplar en estas cosas que seas movido a reconocer la dignidad de Dios, de tu adoración y que te dediques a adorarle verbalmente, conscientemente y con toda tu vida y con todo tu ser, porque Él es digno de esta adoración. Bueno, ahora vamos a considerar a Dios el Creador. En Génesis 1:1 no solo vemos cómo Dios es, sino también algo que Él hace. Él crea. Él es el, entonces, Dios creador. Y quiero comenzar mencionando algunas opciones que tenemos para entender la creación. James Montgomery Boyce menciona en su comentario un problema filosófico con el cual todos, sean cristianos o no cristianos, todos tienen que lidiar con este problema filosófico. Es la pregunta del por qué existe algo en vez de la nada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está aquí el mundo? ¿Por qué está aquí el universo?
¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y obviamente las personas han dado varias respuestas a esta pregunta, pero en el occidente mayormente hay dos respuestas principales. La primera respuesta es la respuesta cristiana. La respuesta cristiana es que todo lo que existe existe porque fue creado por un Dios personal, es decir, un Dios vivo que tiene personalidad e inteligencia. Esta es la respuesta cristiana. La otra respuesta popular en el occidente sería el materialismo. El materialismo, en las palabras de un filósofo materialista, popular y conocido en décadas pasadas, en las palabras de Carl Sagan, esta perspectiva de materialismo dice que el universo es lo único que ha existido, es lo único que es y es lo único que será o que habrá en el futuro, que solo existe el universo y punto. Entonces, estas son dos perspectivas populares en el occidente, que todo existe simplemente porque existe o que todo existe porque fue creado por un Dios personal. Ahora, la pregunta, ¿por qué entonces afirmar la posición cristiana? No voy a dar mucho tiempo a esto, pero brevemente quiero presentar una parte del argumento para la posición que todo lo que existe porque fue creado por un Dios personal. Primero, el mayor argumento es la misma Biblia. En otras palabras, esto es lo que la Biblia afirma sin ambigüedad. Afirma que el mundo haya sido creado por Dios. Entonces, si creemos que el Dios que es el Dios que encontramos en la Biblia, no nos va a costar creer que Él haya creado todo de la manera que la Biblia describe. O sea, la Biblia nos da a entender que el Dios de la Biblia es omnipotente, que es un Dios que tiene poder sin límites. Entonces, si aceptamos que el Dios de la Biblia es el Dios que existe, no es difícil entonces aceptar la manera que la Biblia dice que Él haya creado el mundo y todas las cosas que existen. Entonces, el primer argumento para creer que el universo haya sido creado por un Dios personal es porque esto es lo que la misma Biblia afirma sin ambigüedad. Pero segundo, hay otros argumentos que fluyen del sentido común. Boyce cita a Francis Schaeffer, a un argumento de Francis Schaeffer. El argumento es que el universo demuestra orden, demuestra forma, demuestra diseño. Y viendo esto, la conclusión lógica y obvia es que debe de haber sido diseñado por un diseñador inteligente. Y siguiendo esta misma línea, Schaeffer argumenta que no tiene sentido creer que lo personal, que lo que tiene personalidad haya venido de lo impersonal, de algo que no tiene personalidad. Y bueno, esta línea de argumentos a veces es llamado hoy el movimiento de diseño inteligente. Bueno, tercero, aunque nuestra cultura da por sentado el darwinismo, han habido eruditos que han desafiado los fundamentos filosóficos del darwinismo y que han demostrado con argumentos persuasivos que muchos de las presuposiciones del darwinismo no tienen justificación. Entonces, no es como que los argumentos y las presuposiciones del darwinismo son libres de refutación. Hay autores que han escrito y que han presentado argumentos persuasivos para no simplemente dar por sentado que el darwinismo tiene la razón. Y lo mismo es cierto en el ambiente de la ciencia. Hay científicos cristianos y de hecho algunos no cristianos que han desafiado al darwinismo desde una perspectiva científica.
Es decir, que aunque a veces nos dicen que hay un consenso de 100% entre los científicos que aceptan al darwinismo, simplemente no es así. Si tú investigas y buscas, encontrarías a personas que tienen sus PhD en biología que no aceptan al darwinismo. No es como que haya un consenso de 100%. Bueno, quinto, realmente la Biblia misma nos ayuda a entender por qué la mayoría de las personas, aún sin entenderlo, aceptan fácilmente al darwinismo y dan por sentado que es verdad. Según Romanos 1:18, en su pecado las personas detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, las personas aman a su pecado y ven a Dios entonces como un obstáculo que les impide poder libremente disfrutar de su pecado. Ellos saben, según la Biblia, saben que Dios existe, pero tratan de convencer a sí mismos que no existe. Y darwinismo les provee una buena manera de detener la verdad. Porque si todo existe como un accidente, entonces Dios no existe, el cristianismo no es verdad. Pero si Dios no existe, entonces no somos responsables por nuestras acciones. Y si no somos responsables por nuestras acciones, entonces podemos entregarnos a nuestro pecado sin preocuparnos con el temor del juicio o con sentimientos de culpa. Pero bueno, yo creo que de hecho esto nos ayuda a entender por qué la mayoría acepta sin entenderlo al darwinismo, es porque aman a su pecado. Ahora quiero notar que en Génesis 1:1 que hay una afirmación básica. Y la afirmación básica aquí es que Dios ha creado todo lo que existe de la nada, ex nihilo, o sea, de la nada, sin ningún material. No es como que haya tomado materiales que existían y luego haya creado algo. No, Él ha creado los materiales y el producto final. Él ha creado todo lo que existe de la nada. En otras palabras, nada existe independientemente de Dios. Dios no ha creado usando materiales que ya existían. Antes que Dios creó, no existía nada. Y el Nuevo Testamento afirma esto en lugares como Juan 1:3, donde dice, hablando de Cristo, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces todo lo que ha sido creado por Dios. No hay nada que es independiente de Dios. Todo debe su existencia a Él. Bueno, ahora quiero terminar pensando en algunas consecuencias de la realidad de que Dios es nuestro creador. Y realmente estas son aplicaciones para nosotros. Entonces quiero mencionar 4 realidades que fluyan del hecho que Dios es el creador de todo lo que existe. Primero, la creación demuestra que Dios es glorioso. David nota esto en el Salmo 19, versículo 1. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En aquel entonces David no hubiera sabido ni la mitad de lo que hoy en día sabemos acerca de lo extenso y complejo que es el universo. Y si estudias lo que sabemos del universo hoy, es asombroso. Y aún lo que David pudo ver en aquel entonces también es asombroso. Entonces, esto debe hacernos ver que el Dios que ha creado todo esto es glorioso. Entonces, el universo, la creación revela la gloria del Creador, revela la gloria de Dios. Esto lleva a una segunda idea, que entonces Dios es digno de adoración.
Dado que los cielos revelan la gloria de Dios, entonces revelan que Dios es digno de adoración. Esto es lo que los ancianos en Apocalipsis 4:11 afirmaron. Ellos dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De hecho, dos de las razones más comunes por las cuales Dios es adorado en la Biblia son por lo que ha hecho en la creación y en la redención. Entonces, ciertamente el hecho de que Dios es creador revela su gloria y entonces revela su dignidad de adoración, que es un Dios que es glorioso, que debe ser adorado. Una tercera cosa entonces es que la vida tiene significado. Ya mencioné que según darwinismo, según una cosmovisión materialista, la vida es un accidente, es algo que ha pasado por el azar y lógicamente si es así, la vida no tiene significado, no importa lo que haces y al final todos terminan igual y no hay consecuencias eternas de nuestras acciones. Si todo lo que existe es un accidente, entonces no hay diseño ni propósito en las cosas que pasan. Pero si el universo fue creado a propósito por un Dios personal, con un propósito específico, entonces la vida sí tiene significado y las cosas que pasan tienen un propósito. Y esto lleva a una cuarta cosa que es la responsabilidad moral. Si Dios existe y si Dios ha creado este mundo, si Dios te ha creado a ti, entonces Él es Señor de este mundo. Él es el que gobierna, que reina sobre este mundo. Si es Señor de este mundo, entonces Él define las reglas. Él determina cómo van a funcionar las cosas en su mundo. Y felizmente, Dios, aun cuando hace esto, no es caprichoso. Él define cómo deben ser las cosas de acuerdo a su carácter santo, perfecto y bueno. Entonces, si Dios es creador, Él es Señor de este mundo. Y entonces nosotros, como criaturas hechos por Dios, que están viviendo en su mundo, somos responsables a Él por nuestras acciones y tenemos que rendir cuentas a Él. Mencioné antes que si Dios no existe, no hay juicio. No tenemos que rendir cuentas a nadie, no importa lo que haces, pero si Dios existe, si es creador, Él es Señor y somos responsables a Él. De ahí nace nuestra responsabilidad moral a Dios. Lo debemos a Él porque Él es nuestro creador y Él es Señor de este mundo y de nuestras vidas. Y esto entonces nos lleva al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entendemos entonces que hemos sido creados para amar y adorar a un Dios que es incomparable. Le debemos a Él adoración porque es lo que Él merece. Él es digno de adoración. Así deben ser nuestras vidas, deben ser vidas de adoración a Dios. Pero la misma Biblia, aún en lo que estamos viendo hoy, nos enseña que somos responsables a Dios moralmente, somos responsables por nuestras acciones y lamentablemente nuestras acciones son pecaminosas y nos han dejado culpables delante de este Dios. Nos han dejado muertos espiritualmente sin el poder y sin el deseo de adorar a este Dios. Entonces nos ha dejado con grandes necesidades. Nos ha dejado con la necesidad del perdón y de la reconciliación y nos ha dejado con la necesidad de vida espiritual. Y estas dos cosas fluyen a nosotros por medio de Cristo, por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte sacrificial, por medio de su resurrección. Él gana nuestro perdón, Él gana nuestra reconciliación con Dios. Él cumple a nuestra salvación, que no solo incluye el perdón, sino que también incluye el nuevo nacimiento, en que Dios nos regenera, nos hace de nuevo, nos hace nacer de nuevo y nos da vida espiritual, nos da el poder de conocerle, de vivir en comunión con Él, de adorarle
y nos da el deseo de hacerlo. Entonces, amigo que estás escuchando, si no eres un cristiano, espero que reconozcas que tu vida no es un accidente, que Dios te ha creado, te ha puesto aquí con un propósito que es de adorarle y que tú eres responsable a Él, que lamentablemente tú le has ofendido, no le has dado la gloria que Él merece, por lo cual mereces castigo de Él, lo cual nunca podrías terminar de recibir en el infierno por la eternidad, pero que felizmente Jesucristo murió en la cruz y recibió este castigo de Dios. Y si tú te arrepientes y confías en Jesús por el perdón de los pecados, Dios te perdonaría, te reconciliaría con sí mismo y te haría una nueva criatura con el deseo y con el poder de vivir para Él y de adorarle. Bueno, para ustedes cristianos, quiero simplemente terminar diciendo que hoy hemos visto mucha información. Espero que hayas visto cuán importantes son los primeros capítulos de la Biblia. Espero que estés motivado a entender estos capítulos, a prestar atención a esta serie que vamos a tener para poder entender mejor a la Biblia entera, para poder entender mejor a Cristo y al Evangelio. Pero más que todo, a la luz de lo que hemos visto hoy, cristiano, espero que estés motivado a adorar a un Dios que es majestuoso, que es glorioso, que es incomparable, a un Dios autoexistente, un Dios autosuficiente, un Dios eterno, un Dios creador. Espero que contemples las cosas que hayamos visto y que luego respondes al Señor en adoración. Oremos. Señor, quiero terminar en primer lugar pidiendo para aquellos que estén viendo que no te conocen. Padre, te pido abrir a sus ojos para que vean la responsabilidad que tienen a ti, que te deben adoración, y para que vean que son responsables a ti, que hayan pecado y que necesitan ser reconciliados a ti, que necesitan nacer de nuevo. Pero Padre, también te pido por nosotros que te conocemos, que sigas abriendo a nuestros ojos para ver más y más de tu gloria. Ayúdanos, Padre, realmente a meditar y a saborear estas realidades que hemos visto hoy acerca de ti. Y Padre, luego a adorarte. Yo te adoro ahora. Tú eres glorioso, tú eres incomparable. No hay nadie como tú. No hay nadie más que es autoexistente, autosuficiente, que es eterno, que es creador. Tú eres glorioso y no solo eres el Dios de la creación, sino de la redención. En tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, diste a Jesús en nuestro lugar y nos has rescatado y nos has redimido y nos has reconciliado a ti mismo. Y Padre, ahora queremos aprovechar esta reconciliación y esta relación contigo para darte gloria y para cumplir tu propósito, no solo para nuestras vidas, sino para tu mundo. Queremos, Padre, participar en tu gran comisión y compartir con otros el conocimiento de ti por medio de tu palabra y por medio de tu evangelio. Y te pedimos ayudarnos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén y amén.